Sí, tenemos que saludar hoy a nuestro invitado, a don Pedro Rodríguez Zaragoza, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. Don Pedro, sea usted bienvenido a este Canal 8. Este es un canal pluralista, un canal tinerfeño, un canal nuevo, estamos muy honrados de que haya aceptado nuestra invitación para dialogar con usted, y vamos a dialogar pues, de todas esas múltiples competencias que tiene en esa cartera. Muchas gracias, yo también estoy encantado de estar con ustedes y créanme que es un placer estar dialogando con usted el tiempo que usted decida. Muy bien, pues nada, usted nació hace 52 años, vaya corrigiéndome si me equivoco, nació hace 52 años en Adeje, está casado, es padre de 2 hijos. ¿A usted le ha marcado esa cuna sureña? Quiero decirle, ¿y en qué facetas además? Si le ha marcado. Bueno, en principio yo creo que claro que marca la cuna sureña, como si hubiera sido del norte. Te marca porque tienes una infancia, unas vivencias, una situación familiar que no se puede evitar, que será mejor o peor, pero es obviamente el cariño a la tierra, el cariño al pueblo. Eso marca. Lo que pasa es que al final yo tuve que estudiar en mi pueblo no había institutos. Yo construí el primero en el año 89, construí el primer instituto de Adeje, ahora hay 2, diseñé el segundo. Y claro, al final pues tienes que estudiar solo. Había una academia que tenía unos 300 alumnos. Y antes ¿Ustedes se presentaban como libres, como alumnos libres? Como libres, primero como libres, y cuando hicimos lo que llamábamos antes cuarto y reválida, que era el bachillerato elemental, entonces ya funcionábamos como colegio libre adoptado y ya no teníamos que venir a La Laguna a examinarnos al Viera y Clavijo, que era el único instituto que acogía a la enseñanza libre de aquel tiempo, y tuvimos que ir aquí a Disora, en donde ya nos examinamos, pero la reválida la veníamos a hacer a La Laguna. La veníamos a La Laguna por si acaso. No, bien. La reválida era en La Laguna, entonces bien. Bueno, pues veníamos a La Laguna. De todas maneras era, digamos, en aquella época, no estaba, recordemos que no estaba la autopista del sur todavía, había que ir por la carretera general del sur. Era la época en que la guagua entre Santa Cruz y Adeje, pues costaba de 6 a 7 horas más o menos. Sí, efectivamente, estaba a 6 o 7 horas, dependía si era el correo o era el micro. Bueno, el micro. El micro estaba a 5 y el correo estaba a 7, entonces dependía de los horarios, porque a Santa Cruz solamente veníamos a examinarnos a La Laguna o al médico, a esas 2 cosas. No y se acabó. Bien, usted cursa magisterio, cursa filología inglesa en la Universidad de La Laguna. Pertenece a los cuerpos de profesores de enseñanza básica y de enseñanza primaria y de secundaria. Y bueno, y tiene la experiencia de las aulas tanto en educación básica como en enseñanza secundaria. ¿Qué es más pesada, la docencia en los colegios de básica o en los institutos? Bueno, no sé, para mí no es pesada ninguna de las 2. Cada una tiene un atractivo diferente. Los pequeños, porque yo he estado en todas las facetas de la educación, he estado en preescolar, he estado en enseñanza general básica en la primera etapa, la segunda, y además he sido profesor de adultos en los ratos libres. Y digo los ratos libres porque cuando yo estaba dando clases había pocos profesores de inglés, y entonces me pedían por favor que si iba a adultos a dar inglés, y yo lo hacía encantado, porque claro, yo era soltero, no tenía ningún problema, tenía 19 o 20 años y bueno, no me importaba. Pero dice, está soltero y no tiene ningún problema, ahora porque está casado tampoco tiene problema. No, porque claro, ya cuando uno está casado tiene más compromisos familiares, le vienen los chiquillos y tampoco puede uno estar fuera de la casa como está ahora en estos momentos, que cualquier día me veo la maleta hecha para echarme en mi casa, ¿no? Bueno, es decir, en esa permanencia suya en las aulas, usted empezó ya a adivinar cambios, por ejemplo, en el perfil de los alumnos y en la conducta de las familias, o entonces, digo, con respecto a cuando usted fue estudiante. Sí, efectivamente. Cambios en el perfil de los alumnos Sí, con respecto a los profesores, cambios en las familias con respecto a los centros y a los profesores. Efectivamente. Pero usted lo vivió en carne propia. Sí, yo viví la época que le dije, que se estudiaba en la escuela. Yo hice las prácticas de profesor de GB en mi pueblo y además estuve en las aulas de los maestros de las escuelas unitarias hasta que tuve 11 años, que se hacía ingreso y primero, o 10 que se hacía ingreso.
Entonces vivía el ambiente, no digo que lo sufría porque no lo sufrí, ¿no? Lo compartía. Y obviamente cuando hice las prácticas ya me di cuenta de la responsabilidad que se tenía cuando uno era educador. Antes dábamos clases hasta los sábados y repartíamos leche en polvo y queso amarillo, ¿no? O sea que es una diferencia brutal. ¿Y libraban los jueves por la tarde? No. No libraban ningún En día. aquel tiempo no se libraba nada más que el sábado por la tarde. Eso sí, sábado por la tarde y domingo, ¿no? Y después ya, cuando yo me incorporé a clase, me incorporé en el barrio de Santa Cruz, Valle Seco, y ya entonces es cuando ya me incorporé, que no olvidaré nunca el primer día cuando un alumno me dice, maestro, si ya se me cayó las manos los pies, pues claro, dice maestro, y si esto es mío, ¿no? Y ese soy yo. Pues yo miré para atrás, digo, ¿con quién está hablando? Digo, si soy yo. Entonces ya empiezas a tomar conciencia y desde luego, desde cuando yo estudiaba a la época en que empecé a dar clases y después pasé a secundaria, ha habido un cambio bastante importante, ¿no? No solo de contenido, sino de relación profesor-alumno, profesor padre-alumno. Ha habido muchos cambios. Yo estuve dando clases 16 años, ¿no? Y a través de esos años, pues yo creo que tengo una experiencia que ahora mismo... Eso que iba a decir, ¿qué le enseñaron las aulas fundamentalmente? Para lo que ha hecho después. Pero a mí me enseñaron las aulas una maravilla, ¿no? Porque uno cogía a los chiquillos desde que eran pequeños, los iba sacando, ¿no? Cuando estaba en lo que llaman infantil y primaria ahora. Después, cuando ya pasa uno a los institutos, pues ya ve que ya son hombres, que ya hay que tratarlos de otra manera, que hay que darles un margen de confianza. Y después, cuando te encuentras por la calle, ya tú ves a algún chiquillo que ya está haciendo una carrera, el otro está trabajando. Entonces, si te recuerdan con cariño, que los peores alumnos son los mejores que te recuerdan, ¿no? Eso, desde luego, esa es mi experiencia, ¿no? Los mejores, bueno, como se lo merecían, pues bueno, pues yo estaba allí, pues, para decirle bien, ¿no? Y los peores, que eran los más que le costaba, como a lo mejor le dedicabas un poco más de atención, pues son los que mejor te recuerdan, ¿no? Y eso te da a ti al final una satisfacción de ver cómo las cosas marchan y tú le preguntas, oye, ¿y de inglés qué tal? No, lo tengo todo aprobado, no me va mal y tal. Entonces, son los más agradecidos, vamos. Sí, indudablemente, ¿no? Podemos fijar aproximadamente el año 1987, esto es hace como 16, para su entrada en la gestión política, ¿no? Más o menos. ¿Usted se considera un fichaje, antes de nada, un fichaje de Manuel Hermoso? Y se le voy a decir otra cosa, ¿y qué ha significado Manuel Hermoso en su quehacer político, en el suyo? Bueno, yo creo que sí, que soy un fichaje, en tanto que cuando yo estaba director en el Colegio Cuesta Piedra, tenía una infinidad de problemas. Problemas con que las puertas del colegio estaban rotas y no se arreglaban, con que la cancha del colegio era de tierra y yo quería que el equipo de voleibol fuera un equipo puntero. Al final fue campeón de España 6 veces y fue a la división de oro del voleibol español. Estuvo militando cuando yo estuve 2 años, después ya lo dejé, pero siguió metido en el voleibol nacional. Ganábamos todos los campeonatos escolares de España y todo eso se hacía de acuerdo con el ayuntamiento, porque claro, ¿dónde iba yo? En un colegio de 300 alumnos de la barriada de Cuesta Piedra, que no es una barriada rica, o por lo menos los padres no tienen gran poder adquisitivo. ¿Dónde iba yo a viajar a Madrid cada 2 semanas? Pues obviamente hablé con el alcalde, que era Manuel Hermoso, y le expliqué el problema que tenía. Entonces él, desde aquel momento, me dijo que me echaba una mano. Efectivamente, me echaba una mano. Y yo podía viajar a la península cada 2 semanas para ir a las competiciones con las niñas, que era un equipo femenino. Y entonces así fue cuando yo conocí a Manuel Hermoso, ¿no? Bien. Entonces en el año 87, cuando... Sí, cuando usted pasa a la consejería. Efectivamente. Pasa a la consejería de Educación, Cultura y Deporte. Efectivamente. Y ahí, bueno, se pone al frente de la Dirección General de Planificación, Construcciones y Equipamiento Escolar, ¿no? Que algo así era que después posteriormente pues, se ha denominado infraestructura educativa. Efectivamente. Bien, ¿a usted le intimidó ese nombramiento así de pronto? No, porque a mí no me nombraron rápidamente. Yo entré en agosto y entonces me encargan que llevara la parte de la Dirección General de Promoción Educativa, que es la que lleva los comedores y los transportes, porque el consejero, que era don Enrique Fernández Caldas, quería remodelar la consejería y esa Dirección General eliminarla y ponerla dentro de una que era la de Planificación, Construcciones y Equipamiento.
Entonces me encargan que lleve esa gestión y estuve llevando esa gestión 6 meses, ¿no? A los 6 meses, obviamente, yo no firmaba nada, sino firmaba el director general de planificación. Y a los 6 meses ocurre que empieza el problema con el decreto de creación de la Universidad de Las Palmas. Digo el problema porque en aquel momento para Enrique Fernández Caldas era un problema. Pleito universitario. Efectivamente. Entonces el consejero en aquel momento dice que él no firmaba el decreto y dimite. Entonces nombran a Luis Hernández, que era consejero de Economía, lo nombran como consejero de Educación. Claro, entonces él se ve que era consejero de Educación, el director general de Planificación se va de viceconsejero y se queda libre de la plaza. Y entonces me llaman y me dicen que si yo soy capaz de llevarla hasta que venga el nuevo consejero. Y le dije, bueno, sí, yo soy capaz de llevarla hasta que venga el nuevo consejero. Entonces el nuevo consejero fue Juan Manuel García Ramos. Cuando llegó el nuevo consejero me dijo que si yo quería ser viceconsejero, le dije que yo no quería ser viceconsejero, que a mí lo que me gustaba era lo que estaba haciendo y después me dejó de director general, ¿no? Bien, usted cuando ya se queda director general se encuentra con abundantes planificaciones, construcciones, equipamientos, sobre todo porque algo hicieron los socialistas, el equipo socialista anterior, o parte de cero en todas estas cuestiones. No. Yo me encuentro con un mapa escolar que yo creo que fue bien hecho. El que lo hizo fue Ramón Álvarez Brown, que era el director general de la época del PSOE. Yo creo que fue un hombre muy planificador. Tenía pocos medios en aquel momento porque estamos hablando que las transferencias todavía se pagaban las obras con cheques que venían de Madrid y tenía una parte que llevaba él y otra que venía de Madrid y era un lío, ¿no? Para pagar un modificado o los precios finales y tal. Entonces era un problema y tal. Cuando yo llegué, yo tenía el mapa escolar hecho, a falta de unos retoques, pero lo que no estaba hecho en aquel momento era que estábamos en vías de una nueva ley, que era la LOCSE. Entonces, claro, tenías que ver cómo estaba el mapa escolar antiguo y qué es lo que preveía la LOCSE. Entonces yo me tiro 8 meses yendo a Madrid los lunes y viniendo los martes o los miércoles, colaborando con el Ministerio de Educación para tener una serie de conocimientos de lo que se estaba haciendo en aquel momento y al final sale la LOCSE, con lo que tuvimos que modificar el mapa escolar, que digo que estaba bien hecho, pero para la ley que teníamos, y al final pues nos encontramos con un mapa escolar distinto que no he terminado todavía, no se ha terminado, porque ahora mismo está dando los últimos coletazos, ¿no? Sin embargo, en construcciones escolares, los equipos anteriores del gobierno socialista sí que inauguraron bastantes centros. Sí, claro, porque nosotros... Hablamos de colegios públicos, de institutos. Sí. Nosotros partimos de un umbral inicial muy pequeño, entonces teníamos que hacer un plan rápido, que todos los colegios tenían el mismo proyecto, todos eran de planchas de Uralita, todos eran iguales, y cada vez que veo uno en la construcción decía, eso es un colegio público, porque era el mismo proyecto para Soria, que para Guadalajara, que para el sur de Tenerife, que para el norte de Gran Canaria. Venían del Ministerio los planos. Efectivamente, tenían un proyecto que llamaban tipo y lo único que se hacía aquí era adecuar la urbanización. Entonces yo quité ese sistema y además tenía que imprimirle un sello del territorio donde estaba localizado, porque a mí no se me ocurre hacer en Los Cristianos, por poner un ejemplo, o en el sur de Gran Canaria, un centro con doble tabique. No se me ocurre. O sea, esos están hechos para las zonas húmedas y los otros para otro sistema para las zonas sures, ¿no? Entonces le imprimimos un sello de territorio y ya encargamos los proyectos completos a los arquitectos que estaban en la relación de personas, de arquitectos que podían trabajar con la administración. Sí, ¿no? Con mentalidad de paisaje isleño. Claro. Claro. Bien, con rango de director general primero y después de viceconsejero, en la 4ª legislatura, desempeña el cargo de jefe del gabinete del presidente del Gobierno de Canarias, entre 1995 y 1999. Este trabajo codo a codo con el presidente le resultó gratificante, complicado, arduo, enriquecedor, qué sé yo. Es decir, y por cierto, eso de jefe de gabinete técnico, porque habrá muchos televidentes que se estarán preguntando, ¿qué es eso de jefe del gabinete técnico?
es el que le lleva la agenda al presidente, el que le dice al presidente por dónde tiene que ir, o el presidente, o es el primer gran asesor del presidente? Bueno, o de todo un poco. No sé, vamos, independientemente de la definición de jefe del gabinete... Lo digo en la práctica. No, en la práctica, por eso el jefe del gabinete le lleva la agenda, le selecciona los asuntos, porque claro, el presidente del gobierno recibe, pues, yo qué sé, todos los días... 10.813 llamadas. Claro, no, de las llamadas es lo de menos, él recibe solicitudes de entrevistas con una serie de problemas, entonces todo el entramado administrativo que hay, pues yo lo que hice fue quitárselo de encima y que llevara él la parte política. Y yo llevaba la parte administrativa, ¿no? Por lo tanto, si había un problema con un vecino o con una asociación o con un sector de cualquier tipo, pues lo resolvía yo si podía. Y entonces si no podía lo resolvía el consejero del área correspondiente, porque es que si no, no termina nunca, no tiene tiempo para pensar, ¿no? Yo creo que un presidente tiene que tener tiempo para pensar. Y un consejero, mal, pero... y sobre todo tiene que pensar. Y un consejero tiene tiempo, porque usted tiene tiempo también para caminar en pantalón corto por las calles céntricas de la urbe. Hombre, claro, porque encima que uno está gordo, pues si uno no hace ejercicio... Yo no le llamo gordo. Bueno, pero me lo digo yo, que no hay ningún problema. Yo también lo soy. Bueno, no hay problema, si me llamaran rubio con los ojos azules ya me pondría raro, ¿no? Bien, y sin bigote. También, no, es que a mí me gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces el único ejercicio que puedo hacer, lamentablemente, es caminar. Me gustaría hacerlo por la mañana, pero no puedo porque no voy a ir al despacho en plan... Y por eso lo hago por la noche, pues a las 11, las 12, las 1, cuando puedo. Y si alguna tarde estoy libre también lo hago, ¿no? Y así voy a ver tiendas, que no es que tenga vicio, pero que no me importa ir a ver tiendas. Sí, pero vamos, va normalmente, no... Quiero decir que no, usted no es de esos políticos que pidan protecciones, superprotecciones y nada de eso. Yo siempre lo he visto como muy normal, ¿no? Yo me protejo muy bien, ¿eh? Yo desde el principio, yo con el cuerpo que tengo, pues si me llevan protección, pues tendrá que ser un armario muy grande, un armario, ¿no? Porque si no se esconde detrás de mí, ¿no? Sí, ten cuidado con los armarios. Yo no voy a salir, ¿eh? Que coste. Yo no le he dicho que... No, pero la mirada esa... yo no le he dicho que usted esté dentro. Bueno, pero esa miradita... No. Bueno, ocupa la Viceconsejería de Administraciones Públicas de 1999 a 2001, periodo en que usted, y esto es menos conocido, representa a España en la Comisión de Desarrollo Sostenible en el Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa. Efectivamente. Bien, ¿fue ese el tiempo, pregunto, en que empezó a abrirse paso ante la opinión pública el concepto ese de desarrollo sostenible? Okay. Sí, efectivamente. Cuando nos invitan a ir a esa reunión en Estrasburgo para repartirnos las representaciones del Estado español, pues claro, yo decía, pero si Canarias tiene un diputado solo en la Unión Europea, ¿cómo voy a ir yo a pedir que me dejen una representación de nada? Me van a echar a la calle, ¿no? Porque con un diputado solo, estaba el PP y el PSOE que tenían tropecientos mil, pero además pasó una cosa muy graciosa, y digo graciosa porque a mí sí que me hizo gracia, que llegó el representante del País Vasco, que tenían un diputado solo también, y dijo que él quería formar parte como representante de España en la Comisión de Relaciones Institucionales. Y todos estuvieron de acuerdo. Y dice, bueno, ya está, y yo me voy. Y se fue. Digo, pues esto está claro. Si él con un diputado es ese, pues yo soy el otro. Entonces empezaron a repartirse las representaciones y claro, al final digo yo, mira, Canarias tiene el 52% del territorio protegido, somos un archipiélago diferente del resto del continente, del resto de los archipiélagos o de Baleares, que es el que nos afecta en proximidad, ¿no? Digo, entonces yo creo que Canarias tiene que ser la representante de España en este tipo de comisiones. Pues claro, al final no les quedó más remedio que aceptarlo. Y estuve 2 años yendo hasta que ya me cambiaron a Agricultura, ¿no? Sí. Pero antes, Ricardo, sí. Después de pasar de Educación, yo pasé por Hacienda. Sí. Estuve 3 años en Patrimonio. Estuvo ahí en Patrimonio, que por cierto, lo de Patrimonio era Patrimonio y Contratación. Entonces, ahí eso fue un cargo como más como diría yo, más opaco. No, porque no, lo que pasa es que ese cargo es más interno del gobierno. Es decir, cuando yo estuve en Patrimonio,
hicimos el registro de bienes del gobierno de Canarias. ¿Sabes lo que tenía el gobierno de Canarias? Efectivamente. Y sabíamos lo que teníamos. Por hasta entonces no se sabía. Bueno, se tenía una idea Más de o menos, acuerdo. un rolazo. Sí, más o menos, ¿no? De lo que nos habían transferido, ¿no? Sí. Pero de lo que nosotros teníamos y lo que íbamos teniendo era muy difícil porque estaba en una ficha, toda ennegrecida del labio, del dedo y de pasar por el papel estaba en negrita y ya no se leía nada. Y nosotros lo informatizamos y además lo localizamos en un punto y teníamos todo desde por qué lo teníamos, cuánto había costado, si había sido transferencia, si había sido adquisición, lo que habíamos enajenado, o sea, que teníamos toda una ficha de todo el patrimonio, incluso del patrimonio ¿Del Estado? Todo el patrimonio cultural. Cultural. Todos los cuadros, todas las imágenes, todo eso, incluso llegamos a eso. Y después hicimos el borrador, los pliegos tipos de contratación administrativa, o sea, de manera que cada vez que se hiciera una contratación no estuviera un expediente un mes, sino que en un día saliera. Y lo publicamos en el boletín. Y no solo se podía coger la administración del gobierno de Canarias, sino también cabildos y ayuntamientos, y se acogieron a esos pliegos, ¿no? Eso fue lo más importante que hicimos en esos 3 años que estuve en Patrimonio. Sí, volviendo otra vez al desarrollo sostenible, ¿a usted no le parece que son términos antitéticos, eso de desarrollo y sostenible? O se lo voy a plantear de otra forma. Las administraciones, la administración autonómica, la administración insular, las administraciones locales, los ayuntamientos, tienen poder determinante cuando muchas veces el desarrollo es algo producto de una economía interdependiente, ¿no?, que está por encima de las administraciones. ¿Cómo casa eso? Bueno, o sea, hay una serie de controles, control de territorio, el control de las licencias, el control de no solo de licencias de construcción, sino de apertura. O sea que sí, yo creo que tienen mucho que ver, obviamente, tanto municipios como cabildo como gobierno, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo dar una subvención en ganadería si no hay licencia de obra. El señor que hace la obra no puede abrir la explotación si no tiene licencia de apertura. La licencia de apertura implica una licencia de impacto y además de actividades molestas en el caso de que fuera alguna industria que tuviera algún problema de ese tipo. O sea que yo sí creo que las administraciones intervienen en lo que se llama desarrollo sostenible. Lo que pasa es que cuando... ¿Y es posible el desarrollo y la conservación? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que cuesta más. Más complicado. Claro, cuesta más en todos los aspectos, pero sí se puede hacer. O sea, yo creo que es ¿Pero lo estamos haciendo? Yo creo que un poquito. Un poquito. Yo creo que un poquito. Es usted sincero, lo cual en política es bastante raro. Bien, el 29 de enero del 2001 es nombrado usted consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, responsabilidad que le he renovada recientemente, ¿no?, este año. ¿Usted estaba seguro de este nombramiento? Porque ahí, al final, del gabinete anterior, solo, como decía Ernesto, solo repitieron usted, don José Manuel Ruano y don Antonio Castro, sí, pero don Antonio Castro ya está en el estatuto, ¿no? Está fijo. Entonces, sí, está incorporado al estatuto como un artículo del estatuto. Entonces, usted estaba seguro de que iba, y además, otra vez en Agricultura, una consejería en la que entramos ya, a partir de ahora en la entrevista, una consejería que había sido el pim-pam-pum de los gobiernos anteriores. Es una expresión bastante... Un pim-pam-pum hasta que aparece el profesor de filología inglesa, que es usted, a poner orden ahí. Es decir, ¿está usted en eso? No. Bueno, yo no estaba seguro, obviamente, yo sé que habían hablado conmigo para decirme que contaban conmigo en el gobierno, pero claro, contaban conmigo en el gobierno no solo en esta, sino en otros sitios, ¿no? Porque Adán me había dicho, hombre, que si yo me iba del jefe del gabinete de él estaría encantado. Y yo le dije que sí, que dónde había que firmar, ¿no? Bien. Pero claro, al final se va la cosa complicando y al final pues me dice que bueno, que no cree conveniente que me vaya de jefe del gabinete, que yo estaría encantado, ¿no? Sino que bueno, que me había tocado otra vez
Muy bien. Ahora va No, pero estoy encantado con que me haya no, tocado, ya. ¿eh? Le voy a hacer una pregunta que no tiene ninguna carga. Ninguna carga. Me da igual, se lo voy a contestar. No, de ninguna carga. Oiga, el estar presidido usted ahora en el gabinete del gobierno por don Adán le produce un mayor sosiego que en las reuniones del Consejo anterior. Mayor sosiego. Porque en las reuniones del Consejo anterior hubo reuniones y reuniones. Bueno, yo no me perdí sino una y todas fueron buenas. Lo Sí, que pasa es... No, en serio. Lo que pasa es que... He hablado de sosiego. Adán tiene otro estilo. O sea, no digo que sea mejor ni peor. Adán es más pesado. Sí, de verdad. Cuando digo pesado no sea digo aburrido, sino claro. es más pesado, es más... Sólido. Sí, tiene uno que ir con muchos argumentos, ¿no? Y además demostrarle lo que va a pasar. Un poco ir de gurú. Y esto por esto, y lo otro por otro, y el duro este está bien gastado aquí y tal. Es más... Hay que demostrárselo. Sí, hay que... Pero todos los días, ¿no? O sea, es una cosa y además te llama y dice, no lo entendí, dímelo otra vez, cuéntame. Y eso es lo peor, ¿no? Que claro, que no es que no lo quiera hacer, sino que a veces uno no tiene tiempo, ¿no? Claro, claro, los gobiernos se eternizan. Por eso los puso una vez a la semana, para no tener prisa. Pues claro, no es lo mismo una vez a la semana que vayan 20 temas a que cada 2 semanas vayan 40, porque entonces terminas a las tantas de la mañana y ya no sabes lo que estás hablando, si de agricultura o de gimnasia, ¿no? Y yo digo que Adán es más, no sé, o sea, ni mejor ni peor, pero distinto. Es muy duro, muy correoso, ¿no? Y claro, yo digo, Adán, si has roto el puzzle 4 veces, ya lo he construido 3, no, construye otra vez a ver si te sale mejor ahora, y venga, y todo planificado. Y cuando cambien una coma del plan, que haya que mirarlo bien, ¿no? Que a mí me parece bien, ¿no? Sí, pero es otro estilo, ¿no? Es otro estilo. Lo que te da, Ricardo, te da más tranquilidad si quieres, pero te implica un trabajo 3 veces más, ¿no? Llegas exhausto allí, ¿no? Bien, pero yo también le hablaba, yo le agradezco mucho y supongo que los televidentes también, porque son cuestiones que habitualmente no se conocen de las interioridades de cómo funciona un Consejo de Gobierno. Y los ciudadanos, yo creo que estas cosas pues tienen derecho también a saberlas y bueno, que no todos son secretismos, sino una cosa natural. Y sobre todo porque lo hace cumpliendo la ley, don Pedro. Don Pedro no está faltando al precepto de desvelar ningún secreto del Consejo de Gobierno. Y sin embargo nos está dando, pues yo creo que por primera vez un miembro del Gobierno unas pinceladas de cómo el talante de las reuniones. De todas maneras, yo cuando hablaba del socio iba por el tema de alguna que otra palabra alta y trifulca que pudo haber en sesiones presididas por el anterior presidente. Yo no entendí la pregunta, yo no entendí bien la pregunta, pero la respuesta es la que es, ¿no? Sí, la entendió demasiado bien. Bien, el Consejo de Ministros de la Unión Europea ratificaba la Política Agraria Común, la PAC, a finales de este septiembre, ¿no? Aunque al parecer quedan pendientes, me parece que hasta el próximo noviembre, pues textos legales de las reformas, reglamentos, historias, y dicen que no va a haber recortes para la agricultura en Canarias, dicen. ¿Realmente cómo va a quedar esto? ¿Cómo va a quedar después de la PAC? Y sobre todo teniendo en cuenta que el subsector lácteo, al menos por el lado portugués, están clamando ya de que sí va a afectar al subsector lácteo de las islas. A ver, explíquenos esto. Bien, vamos a explicar. O sea, los reglamentos están hechos ya. ¿Están hechos? Sí, están hechos. Pero no hay ninguna cosa pendiente, algún texto legal pendiente hasta noviembre, sí. Vamos, lo que está pendiente es para el 2005, sí, hasta septiembre de 2004, nosotros vamos a presentar la distribución de los programas. Bien. Pero nosotros, o sea, que no... No lo comisionan. No, nosotros lo presentamos para que nos lo aprueben. Bien. Por ejemplo, como sabe usted, nosotros tenemos el POSICAN de Mercado Interior y tenemos también el sobreganadero. Entonces, nosotros, cada vez que hacemos un cambio en esos programas, tenemos que presentarlo a la comisión para que lo apruebe. Entonces la comisión nos ha dicho, mire usted póngase a trabajar y en septiembre del año 2004, usted me viene por aquí con esos programas a ver si están adecuados a lo que yo le dije en junio de 2003 y si está bien, yo se lo dejo tocar cada vez que quiera y no aparezca más por aquí, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Tanto con el POSICAN como el sobreganadero. Y probablemente nos haga lo mismo con el REA, probablemente, ¿no? Noticia del viernes pasado. No lo sabemos todavía, pero ya el viernes pasado en la comisión nos dijeron, oiga,
que probablemente le haremos lo mismo con el REA. O sea, no tenemos ningún problema en mantener la cuantía económica de la ficha y ustedes hagan las manipulaciones, porque cada vez que vas a cambiar o cualquier tipo de traer más aceite de oliva o más no sé qué, es un lío. Tiene que ir al gobierno de Canarias, gobierno de España, exteriores, comisión, aprobar la comisión, gobierno de España, o sea, es un lío. Entonces nosotros lo que hemos pedido es que nosotros lo vamos a hacer responsablemente, como no podía ser de otra forma, porque es lo que estamos haciendo ahora, pero nos ponen muchos controles, ¿no? Entonces nosotros queremos hacerlo y probablemente lo vamos a hacer. Entonces el único problema que teníamos nosotros era que la comisión no se dio cuenta de que el régimen general de ayudas no contemplaba el adelanto bimestral de la ayuda del plátano, que son como 20.000 millones de pesetas que la repartimos el año anterior a que se den y después se ajustan, no lo tuvo en cuenta. Y cuando pasamos al régimen general de ayuda decían que íbamos a recibir la ayuda si se acreditaba una mala situación financiera del sector y lo más que daban era el 50%, siempre y cuando hubieran fondos. Entonces ya, claro, eso fue terrible, ¿no? Pues nada, cogimos el avión, nos plantamos allí, lo explicamos y al final lo hicieron diciendo que se mantenía como estaba. Ese fue el principal problema que tuvimos. De resto, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema, al revés. El sector ganadero, cuando le quitemos el problema que tiene, porque el problema que tiene el sector ganadero son lugares de asentamiento. Entonces nosotros estamos ya preparando una ley de protección de suelo rústico y unas directrices. Entonces, cuando preparemos eso, vamos a dar opción a que el sector ganadero canario llegue, aunque sea, a producir el 25% de lo que consumimos. Claro, estamos importando el 94% de todos los productos ganaderos. Sí, es terrible. La ganadería parece casi exterminada, ¿no? No. Es decir, pero vamos a ver, ha habido últimamente fuertes inversiones en el subsector ganadero, precisamente, sí. Y sin embargo existe ahora como ese temor de ese horizonte que si a raíz de la PAC va a haber... Que va. Lo que dice el informe financiero de la PAC dice que hasta el 2013 se mantienen los créditos, tal y como están ahora. Eso es uno. De los países nuevos tienen unos créditos complementarios, 2. Como quiere que a Canarias no le detraen ningún dinero para colaborar en el desarrollo rural, el gobierno de España tiene lo que tenía antes de la PAC más 49 millones de euros más, de los que nosotros no participamos económicamente, pero sí vamos a ser beneficiarios de participar de ese programa. Por lo tanto, son todo ventajas, todos son ventajas. Ya me lo decía el comisario Fischler. Oiga, mire, cuando le dije, ¿qué le digo yo a mi gente? Pues claro, yo fui a hablar con él cuando vi que la cosa estaba más negra que el futuro de mis hijos, fui allí y digo, oiga, dígame usted, ¿qué voy a hacer? Y entonces dice, mire, yo le prometo que ninguno va a abandonar la agricultura por la PAC. Y no voy a permitir que la agricultura canaria deje de formar parte del medio ambiente. Digo, por lo tanto, ¿me va a aprobar lo que le he propuesto? Y dice, indudablemente. Y yo por eso me vine un poco más tranquilo, pero es que si no me hubiera dicho eso, no sé lo que hubiera hecho. Me hubiera quedado en Bruselas a vivir. En una tienda de campaña. Sí, por fuera de la DGA. Por fuera de la... Sí, pero oiga, pero precisamente a finales también de septiembre, don Frank Fischer, precisamente, daba por renovado el acuerdo técnico de la Comisión Europea y Marruecos. Entramos en el tomate. Lo que va a permitir una exportación marroquí, creo recordar, hasta el 2007 de hasta 220.000 toneladas. 220.000 toneladas de tomate hasta el 2007. Bien, parece que ahí en lo de los cupos y todas estas historias, usted también, aunque no lo ha comentado ahora, también ha hablado o está hablando con el señor Fischer de eso. Sí. Vamos a ver. En el año 86 se firma el tratado con Marruecos, el Tratado de Barcelona, por el que se dice que gradualmente se van incrementando los cupos de tomate libre de arancel, porque ahí está el truco del almendruco, ¿no? A la Unión Europea, hasta que se quite cualquier tipo de arancel y sea un comercio libre, como cualquier otro comercio, ¿no? Entonces eso se hizo para proteger el tomate canario, el tomate murciano y el tomate de Almería, que son los 3 focos productores de tomate más importantes de España, ¿no?
Y el gobierno español estaba solo en ese tratado, solo, no estaba la Unión Europea involucrada. ¿Por qué? Porque Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, todos esos son países que tienen producciones de tomate altas en verano, y el rey de Marruecos no compite con ellos porque en el verano Marruecos no exporta tomate, exporta en la época sensible de octubre, mayo, que es la época sensible para los tomates canarios de Almería y de Murcia. Entonces ya desde el Tratado de Barcelona ya se sabía cómo iba creciendo el número de millones de toneladas. ¿Y qué ha pasado ahora? Lamentablemente se ha renovado porque Marruecos va a comprar el cereal a Francia. Digo lamentablemente, porque si eso sirve para detener la emigración, yo sé lo que hacer para que se dulcifique el impacto de la competitividad del tomate marroquí. Yo sé lo que hay que hacer. Y el gobierno de España y la Unión Europea también. Entonces, claro, si sirviera para eso, pues oye, nosotros es capaz que lo entenderíamos. Pero no va a servir para eso. No va a servir para eso. Va a servir para que Francia le venda los cereales a Marruecos y la Unión Europea venda el excedente de cereales, y entonces le cambia, antes le cambiaba la sardina por el tomate, ahora le cambia los cereales por el tomate, los citrones y tal y cual. Entonces, claro, nosotros tenemos dos elementos importantes para dulcificar este tipo de competitividad. El uno es que nosotros hemos solicitado a la Unión Europea que le dé permiso al gobierno español para llegar en una ayuda de Estado que se llama así, a darnos hasta el 50% del flete del tomate Canarias-Cádiz. Que eso es una cosa que no nos pone igual al tomate de Cádiz, porque claro, el señor, cuando digo Cádiz... ¿Pone a mitad? Claro, no, a mitad no, ahora vemos a qué porcentaje nos pone, pero si se cumpliera, nos pondría a la mitad, como bien dice. Pero es que no se cumple, porque el gobierno español tiene un real decreto que dice que el transporte es el 33%, para todo. Pero es que encima, cuando hace el reparto, al tomate le toca el 29, el 28, el 27. Entonces, claro, como primera medida decimos, oiga, mire, usted nos da el 50%, cambia el real decreto, y verá usted como, aún no poniéndonos en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones de igualdad que el tomate de Murcia o de Almería, aún no poniéndonos así, pues nosotros, como hemos sido siempre unos trabajadores y unos sufridores natos, nosotros fletamos los barcos, los tomateros fletan los barcos, lo que les sale más barato. Pero es que encima a las islas, todo lo que vengan en esos barcos que vienen vacíos, les sale mucho más barato. Además, o sea que colateralmente influyen en la economía de las islas porque puede abaratar los precios toda vez que el barco se va lleno. Entonces, está dándole el 29%. Si nos diera el 33%, que es a lo que aspiramos de momento, pues no estamos hablando ni más ni menos que 1,67 millones de euros nada más. Estamos hablando de trillones de pesetas. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, como sabes, nosotros metimos hace 2 años el tomate en el Posicán exterior, y explico sencillamente, en el Posicán exterior es un dinero que nosotros le damos a los que comercian tomate canario en Inglaterra, en Rotterdam o en cualquier parte de la Unión Europea, le damos un dinero por kilo para que comercialice el tomate nuestro y no comercialice otro. Es decir, que es un dinero que los tomateros no lo ven, lo ve el que lo vende, ¿no? Sí lo ven indirectamente porque, efectivamente, porque encuentran más ventas. Efectivamente, pero que dice, oye, es que no lo ven, no pasa por sus manos, va directamente al vendedor. Entonces, como nosotros conseguimos que nos quitaran la ayuda del REA para el vino, que son 2,2 millones de euros, esa ayuda se la metimos al tomate, aún tocándole 10 veces más de lo que le tocaba. Pero queríamos entrar en el club, y para entrar en el club pagamos la cuota mínima. Ahora estamos dentro, y ahora vamos a pedir dónde colgar el sombrero, dónde poner el periódico, etcétera, etcétera. Y esas son las dos cosas que pedimos. Bien, que nos aumenten los cupos del transporte y que nos aumenten el dinero del Posicán exterior. Y con eso, por lo pronto, damos un respiro al tomate canario. Siempre y cuando las fronteras francesas
con el tomate marroquí, no se hagan las despistadas y los cupos tal, sean los que sean, porque la amiga Francia pues permite todo lo permisible. Claro, los puertos de Marsella, o sea, porque nos dicen, sí, nosotros controlamos con certificados la entrada del tomate, lo controlan al año y medio siguiente. Claro, como no hay, parece que no hay ordenadores, no hay información online, cuando ya pasó el año y medio dice, es que el año pasado en vez de 175 millones de kilos portaron 300, pero mire, tal. Pero si ya lo hicieron, ya me fastidiaron, ¿no? Ya no me vale, ¿no? Oiga, muy brevemente, pero el plátano no podemos dejarlo, con la crisis de los precios, ha habido crisis, restricción de los mercados, al fin y al cabo, pues a Canarias y a la península, ¿no? No cabe, en fin, una ampliación de mercados. Efectivamente, Asprocan tomó el acuerdo ayer, el viernes tomó el acuerdo de ampliar nuevos mercados. Es muy difícil ampliar un nuevo mercado. Entonces tomó el acuerdo de que cada productor por cada kilo pusiera 1 céntimo de euro y que cada productor enviara un porcentaje de su producción a nuevos mercados. Y me podrá decir, hombre, ¿y cómo no lo manda uno? El problema aquí no es de precios, sino que el que lo mande gasta más dinero yendo a Italia o a Holanda o a Bélgica que yendo al mercado tradicional español que está a tiro de piedra. Entonces, con un barco él llega, coge en el tráiler y lo reparte. Mientras que si va a otro país, pues tendrá que coger más tráiler, más reefer, etc. Y entonces, si usted lo manda fuera, me deja hueco a mí que no lo mando y vendo mejor los precios en el mercado español. Por eso han tomado el acuerdo, además un acuerdo interesante, de exportar un porcentaje cada una de las organizaciones de productores de plátano y que además se pone 1 céntimo de euro para abrir nuevos mercados. ¿Por qué es la solución que hay? Porque dése cuenta que nosotros estamos exportando 429 millones de kilos al año de plátano, que es más de 1 millón de kilos al día. Y en el verano la gente consume más fruta fresca de pipa que plátano, porque es así. Entonces lo que no podemos nosotros es mandar muchos plátanos en verano porque no hay demanda. Y eso es el principal problema. No quiero decir que en otros meses no hubiera problema, pero hay problemas 1 semana, 2 y se acabó. Pero es que ahora ha habido 12 semanas casi, o 10 semanas de problemas en el que el plátano estaba por debajo de lo que se paga por producir 1 kilo. Bien, los vinos, los quesos de Canarias ganan Magnífico. premios nacionales, internacionales. Efectivamente. ¿Y los mercados? Eso no tienen problema. Los vinos de denominación de origen, tienen muy pocos problemas para que se vendan, muy pocos problemas. Algunos tienen algún problema, pero muy pocos. Y los quesos estamos encantados porque en la Feria de Londres ganan premios. El otro día estuve yo en Madrid con el ministro repartiendo el precio a la SAT de Ganaderos Max Orata de Fuerteventura del mejor queso de cabra de prensa curado, es una maravilla de queso, y compite con todos los quesos españoles y gana el primer premio. No es la primera, es el segundo año consecutivo que lo gana. Los vinos blancos de Tenerife y los vinos tintos de Tenerife porque lo han ganado, no porque de otra isla no lo hayan ganado. Los de Tenerife han ganado el primer premio del Salón Internacional del Vino, el primer premio entre 240 marcas de vino diferentes, tanto en blanco como en tinto, y me voy a decir increíble, increíble, pero es así. Y no le hemos pagado vacaciones a ningún miembro del jurado de Canarias. Bien, está hecha bien la aclaración. Bien, de todas maneras, los ingresos del sector primario en las islas se situaban en unos 706,6 millones de euros para el año 2002, con un alza de casi el 4%. Sin embargo, la producción ganadera redujo su rentabilidad en el 21,4 millones de euros. Eso es un bache, ya que hemos hablado de ganadería. Sí, efectivamente, eso es un bache, pero que se va recuperando. Hemos recuperado 2.000 cabezas de bovino en este año, porque fuimos capaces de llegar al tope de las vacas del REA, de la importación, llegamos al tope, y yo creo que la ganadería es un sector en alza ahora mismo, y como tengamos la localización libre de problemas, yo creo que la ganadería va a dar la campanada y podremos ser capaces en el 2006
de producir el 25% del consumo de las islas, que ahora solamente producimos un 6%. Sí, casi teníamos que invitarle otro día porque se nos ha ido el tiempo, porque claro, nos dejamos pues la pesca, es decir, ese acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 14 de la reserva de las 100 millas, ¿eso nos va a salvar in extremis algo a la pesca o eso solo tiene resonancias petrolíferas y se acabó y va las cosas solo por el petróleo? Y no va, lo digo porque claro, después del año 2001 en que el Banco Canario pues queda al pairo, digo. El banco solo. Banco. Para sentarse, claro. Sí, después de no firmarse el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, el tema pesquero realmente mal. Claro, porque nosotros tenemos una flota importante, una flota artesanal, que no tiene caladero propio. O sea, tenemos una gran cantidad de especies, pero poca cantidad de cada una de ellas. Tenemos 300, 400 subespecies, pero cuando vas a mirar, muy pocas. Si no son los atunes y las sardinas y las caballas, tenemos muy poco pescado para poder sostener una flota artesanal de este tipo, porque estaba preparada siempre para ir a África, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos convenios con Senegal, tenemos convenios con Mauritania, tenemos convenios con Argelia y con algunos países ribereños más, pero los buques nuestros no están preparados para hacer esos viajes tan largos y entonces estaban preparados para ir a Marruecos, pero no para ir a esos sitios. Los que están preparados lo están haciendo y le está yendo bien. Entonces, lo de las 100 millas no es nada petrolífero porque el Reino de España y el Reino de Marruecos no se van a poner de acuerdo en el establecimiento de la mediana, porque ya lo han dicho. Después que la Unión Europea haya reconocido las 100 millas, porque el gobierno de España quería 50 y el de Portugal y Francia quería 100, porque al este de Madeira y de Azores hay unos bancos muy importantes a los que van los buques gallegos y andaluces. Entonces, para poder firmar las 100, España le hace unas concesiones espectaculares en el convenio del Miño y del Guadiana a Portugal, y entonces Portugal se queda un poco ya medio satisfecha. Pero claro, pero Francia no, con Guadalupe y Martinica, porque los barcos gallegos sí que van a pescar el atún a esa zona. Entonces ninguna región ultraperiférica está de acuerdo, sino es nosotros. Nosotros estamos de acuerdo porque nosotros con 50 millas nos iba bien. Además estamos haciendo unos estudios que ya están dando buenos resultados de pesca a más de 1000 metros y estamos sacando una buena pesca y ahora vamos a empezar a preparar los barcos nuestros para que hagan ese tipo de Muy pesca, bien, ¿no? con tan fuerte competencia marroquí, por lo que hemos visto al sector primario de Canarias, ¿qué le parece esa ocurrencia de proponer un área económica de los países vecinos a cargo del vicepresidente y titular de la cartera de Economía y Hacienda del Gobierno? O sea, a pesar de lo que le dije antes, que no entendí la pregunta, la respuesta es la que le voy a decir, ¿no? Siempre con un condicional, ¿no? Si eso sirve para evitar que la invasión que tenemos, y cuando digo invasión la digo con todo el cariño del mundo, porque todas esas personas no solo me merecen respeto, sino que me causan admiración, porque hace muchos años la gente de aquí se iba a América en unas condiciones desastrosas. Y yo conozco eso bien porque mi padre fue uno de los que se fue, por lo tanto conozco bien el asunto. Y también conozco gente que se fue y nunca pudo pagar el pasaje del barco en el que se fue, por una serie de motivos, ¿no? Siempre fueron esclavos de ese pasaje, que ahora es distinto, ¿no? Porque además en aquella época pues se iba en unas condiciones que no eran tan brutales como las que vienen ahora, eran otras condiciones, ¿no? Iban normalmente los hombres, iban gente joven, iban preparados para luchar y ahora vienen pequeños, vienen mujeres embarazadas, etc., ¿no? Si ese empleo de la RIC sirviera para que se amortiguara este tipo de inmigración, yo le doy un aplauso. Pero mucho me temo que no va a ser así, porque si yo le dijera quiénes son los principales dueños de las explotaciones agrícolas marroquíes,
pues se puede enterar de que son españoles y franceses y holandeses. ¿Y algún que otro canario? Bueno, sí, pero los canarios a mí no me importa que tengan ese tipo de... Bien, y la negocio. RIC, que tanto de la RIC, ¿y por qué la RIC no cabe que fomente el agro, la ganadería, la pesca del archipiélago? Hombre, porque el sector pesquero, ahora mismo invertir en el sector pesquero, a pesar de que hemos mantenido las ayudas y que hemos mantenido, porque cuando un armador quiere construir un buque, tiene que comprar toneladas de registro bruto en el país donde está el puerto base. Es decir, que yo no puedo decir ahora que me voy a hacer un buque de 300 toneladas de registro bruto. Tengo que comprarlas, porque España tiene un tope de toneladas y no lo puede pasar. Entonces tendría que comprar las toneladas, que están a 1 millón de pesetas cada una, ¿no? Después hacer el buque y después a ver dónde voy a pescar. Entonces es muy difícil. Y en las explotaciones ganaderas, hasta que no hagamos la ley de protección del suelo rústico con las directrices, no vamos a tener la tranquilidad de obtener las licencias para que se puedan instalar las instalaciones ganaderas, en este caso, en el suelo rústico. Por lo tanto, nadie va a invertir sin estar seguro de que va a tener los permisos correspondientes para después hacer su negocio. Yo no quería acabar así, pero ¿y las plagas? Hay plagas del tomate, plaga de, o sea, plaga de las Efectivamente. papas, plaga de tal. Antes no había plagas. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? No, Porque pero, yo por tengo ejemplo, una relación de el plagas... escarabajo de la papa no, nunca. Por aquello de la semilla inglesa y tal, el mercado inglés. O sea, esto de las plagas, ¿por qué? ¿Por qué esta extensión? Yo tengo una relación de 72 más 2. Y existen desde hace tanto tiempo. No es que fueran todas de antes de ayer, ¿no? Entonces, claro, lo único que he hecho yo es hacer una orden para que la gente primero se acoja a esa orden, para que no siembre, para que destruya, y nosotros le intentamos dar una serie de compensaciones económicas que a lo mejor no son las que tienen que ser, pero son las más que podemos dar. Por lo tanto, comunicamos a la gente dónde está la plaga, cómo la tiene que luchar con ella, le damos toda la ayuda, le pagamos hasta el 100% de los productos fitos que tiene que utilizar, le pagamos, no sé si son 25 o 35 pesetas por metro cuadrado durante 5 años para que no siembre lo que produjo la plaga, puede sembrar otra cosa, le ponemos un biólogo, un capataz y le ponemos también toda la ayuda técnica posible, ¿no? Eso lo estamos haciendo y lo estamos publicando. Entonces, claro, ¿qué ocurre con el tomate? Que hace 2 años tuvimos la mala suerte de que entró el virus de la cuchara. Y el año pasado hicimos un seguro, que es un seguro fabuloso, que nadie más lo va a hacer en el mundo, y yo creo que nosotros, si el año que viene tenemos otro problema, nos lo van a quitar, que era que pasara lo que pasara, el seguro pagaba un rendimiento por hectárea. Es decir, que si yo en mi finca, que tiene una hectárea, estaba exportando 100.000 kilos de tomates al año y este año exporto 40, a mí el seguro me paga del 40 al 100, que son el 60%, multiplicado por 75 pesetas. Ese es el seguro que teníamos. Y entonces el seguro nos exige que teníamos que sembrar unas semillas tolerantes al virus de la cuchara. Claro, nos van a dar la misma semilla de la daniela normal, porque viene el virus de la cuchara y arruina el seguro. Y tuvimos un gran problema, porque la semilla que vino con un virus, con una bacteria que se llama Clavibacter michiganensis michiganensis. Me aprendí el nombre porque es fácil, ¿eh? Es michiganensis al cuadrado, ¿no? Y entonces tuvimos el grave problema ese y ahora tendremos que erradicarlo esto también. Ya este año estamos exportando, gracias a Dios, y no tenemos ningún problema, tocando madera. Tocando madera. Y el resto de las plagas entran porque hay poco control fitosanitario en los puertos y aeropuertos. Entonces nosotros ya hemos pedido miles de veces en el Congreso, en el Senado, y también lo hemos pedido en la Conferencia Sectorial de Agricultura, que los puntos de inspección fronteriza se doten adecuadamente de un personal cualificado para hacer las inspecciones correspondientes a todo el material vegetal que nos llega de fuera. Nos ha prometido el ministro que dentro de poco los va a dotar, por segunda vez, yo espero que lo haga, y que podamos tener un respiro en cuanto a las plagas de Canarias. Muy bien, ¿nos da alguna noticia sobre la gestión en la consejería? ¿Alguna novedad de los próximos días que se vaya a conocer? ¿En qué, entonces... Estamos resolviendo todas las órdenes de las convocatorias
que hicimos en los meses de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, las estamos resolviendo ahora. Estamos adjudicando por un valor de 14.000 millones de pesetas, en euros no me acuerdo. Le puedo decir que el tomate lo ha usado todo, el plátano ha usado una cuarta parte, flores y plantas ha usado el 80%, de los presupuestos me refiero, y hortícolas se ha pasado, lo que pasa es que no hemos podido dar a todo, nada más, bueno, ha llegado al 100%, pero hubiera llegado a un 120%, ¿no? Y lo que hemos hecho es reforzar el tomate, porque como ha tenido el problema que ha tenido, para un poco justificar el esfuerzo que están haciendo al cambiar los invernaderos y al cambiar los riegos. Pues claro, esto es un lío. Cuando tiene una plaga de esta es un lío, porque si le cuento que hay viveros que se han inventado una silla colgada de... Estoy hablando en serio, si quiere lo invitamos un día, para no pisar el suelo y estar con la silla dando vueltas y haciendo todos los trabajos en el vivero para evitar que pueda venir alguien con alguna ropa que haya, o calzado que haya utilizado el año anterior y volver a llenar el vivero de bacterias. Con eso le digo todo, ¿no? Estamos ya con papel de fumar hablando. Suena como la prohibición de la entrada en las bodegas igual a las señoras en determinadas épocas. Bien, don Pedro, hemos pasado un rato, yo diría que informativamente muy provechoso, agradable también, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar con todos los televidentes del Canal 8 de televisión, y simplemente si usted quiere pues agregar algo. En fin, hay muchas cosas que nos dejamos en el tintero para una próxima entrevista, todo el sector de la alimentación, casi nada, y otros muchos aspectos de esa consejería que esperamos que no sea ya pim pam pum, que esperamos que se quede usted quieto ahí, no deje quieto por lo menos estos 4 próximos años y que pueda hacer una labor, una tarea, esto. ¿Quiere agregar algo más? No, yo agradecerle la oportunidad que me han dado de hablar con usted y dirigirme a los telespectadores desde el Canal 8, que he pasado un rato muy agradable, que me ha sometido a un tercer grado muy suave, que es bastante agradable tener una conversación con usted porque es un buen director de la conversación, ¿no? Muchas gracias. Y que la verdad, pues, de lo que habíamos hablado antes del programa, pues no ha pasado nada, ¿no? Y si te voy a preguntar esto y lo otro, digo, no, pues estupendo, ¿no? Nada, en absoluto. Magnífico, ha sido magnífica la experiencia. Magnífico, pues nada, muchas gracias. Nos A despedimos de todos ustedes hasta la próxima entrevista, hasta el próximo programa de Directo al Objetivo. Saludos.